Amados, buenas noches. Bendiciones en este nuevo día, este nuevo tiempo. Y con gratitud al Padre por permitirnos encontrar nuevamente, seguir revisando, seguir profundizando en verdades de todo lo que Él está hablando para este tiempo. Así que gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Y lo único que pedimos es que en un mismo espíritu, convocados por el Padre, nos sentemos con esa quietud, ese reposo para escucharlo a Él y para seguir siendo ministrados en las profundidades, que Él siga hablando, que Él siga trayendo de su ministración, de su sanidad, para que podamos ser libres, que podamos caminar en sanidad, pero también en esos nuevos niveles de las verdades y los diseños del reino. Así que nos unimos en una oración en esta noche para presentarnos delante del Padre, agradeciéndote, dándote honra y dando gratitud en nuestro corazón porque nos has hecho tus hijos, porque nos hace, por la victoria de Cristo Jesús y el poder de la redención, nos trasladaste del reino de la tiniebla y nos trasladaste a tu reino. Y queremos en este tiempo, Señor, así como cada miércoles venimos escuchándote, nos enseñes las verdades de tu reino, nos introduzcas en esas profundidades y podamos, Señor, crecer cada uno como familia, como casa ministerial, en esas verdades. Son verdades que son eternas. Es la verdad, Señor, que no cambia, no es modificada y que siempre, siempre se manifiestan y siempre, Señor, dan fruto conforme a ti, conforme a tu reino. Padre, oramos por cada familia, para que en la quietud y en el reposo podamos escucharte y podamos ser enseñados, ser edificados, ser equipados con cada palabra, cada verdad, pero sobre todo, Señor, sanar nuestro corazón para que podamos crecer y caminar en esa estatura conforme a Cristo y caminar en nuevos niveles de fe y caminar, Señor, viendo que tu palabra es verdad y que no solamente es verdad, sino que se manifiesta tal como tú lo anuncias, Señor. Gracias, gracias por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por esa bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias. Como casas nos unimos para honrarte, para bendecirte. Gracias, Señor. Reposamos todo nuestro ser después de una jornada de diferentes tareas, diferentes actividades, Señor. En este momento nos ponemos allí atentos a tu voz. Que podamos, Señor, escucharte y saber que tú hablas y que tienes cosas que están en tu corazón para ser soltadas desde los celestiales y sean escuchadas, Señor, por tus hijos, por cada familia. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, venimos compartiendo estas noches acerca de la sanidad financiera. Venimos compartiendo verdades que nos hacen entender que el reino de los cielos se mueve con unas leyes diferentes, se mueve con otras leyes y todas son a causa de un rey justo y todas son verdad y todas se cumplen. Damos gracias porque nos permite el Señor conocer y haber sido trasladados del reino de la tiniebla, y el ser trasladados involucra que hemos cambiado completamente de toda esa cosmovisión que tiene el reino de la tiniebla, como para podernos llevar a pensar como piensa el rey del reino y su justicia. Así que seguimos en esta noche compartiendo acerca de esos diseños para la sanidad financiera. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de las diferencias
la diferente forma como se ve la prosperidad. La prosperidad en el sistema del mundo, lo hablábamos, está basado en, en los recursos, en lo material, en todo aquello que se puede alcanzar, aquello que se puede tener, el poder ver que alguien es importante, alguien es valioso, alguien es alguien, hablándolo de esa manera, a causa de los recursos. Y el mundo y el sistema del mundo le ha dado valor. Por eso poníamos ejemplos como esa gran preocupación de estudiar algo que dé oportunidades de buenos ingresos, de pensar que hay que estudiar para ser alguien en la vida. O sea, esos conceptos están basados en todo lo material. El valorar a las personas y aún darse el propio valor por causa de que cuánto tengo, cuánto prosperidad, cuántas cosas materiales alcanzo. Y es una forma muy, a ver, muy sutil para llevar a una persona a ser esclavo. Y por eso es muy importante lo que estamos compartiendo en estos tiempos, en estos días de miércoles, para escuchar esas verdades, cómo es en el reino. Entonces, hablábamos que las verdades del reino son completamente diferentes y son totalmente opuestas y, a ver, dan frutos y resultados diferentes. Entonces, no tiene que ver en el sistema del mundo hablar de la prosperidad a como es hablarlo en el reino. Entonces recordamos pasajes que se estuvieron también compartiendo en miércoles. Arturo compartió de ellos también, y era ver cómo en tercera de Juan el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Recuerdan en Josué 1, cuando el Señor le da indicaciones a él de lo que viene, porque va a llevar al pueblo a poseer la heredad, la tierra prometida. Y entonces le dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo, para que te vaya bien, para que tengas éxito. Y el Señor les empieza a hablar de la prosperidad. Entonces empezamos a mirar que para Dios la prosperidad es totalmente diferente. Y estos miércoles no estamos hablando del Evangelio de la prosperidad, estamos hablando de los diseños de Dios para experimentar esa sanidad financiera. Y bueno, la prosperidad, entonces les decía que conforme al mundo es totalmente opuesta. Solo se mide por alcanzar lo material, por alcanzar muchos recursos, muchos bienes, obtener siempre más cosas. Pero pues en el Señor hablamos de que la prosperidad, en la definición en el hebreo, la componían varias palabras, no una sola. Y tenía que ver con, vamos a repasarlas, estas palabras. La primera era salat, que significa empujar, avanzar, ir hacia adelante y expandirse. O sea, era algo de alguien que está avanzando y caminando, no se está deteniendo. Pero algo muy importante que quiero resaltar aquí, que no está caminando en su propio camino, sino que está caminando siendo conducido. Por eso viene la segunda palabra, que es sacal, dentro de esas definiciones de prosperidad, que significa alguien que es prudente, que es respetable, pero sobre todo que camina y anda con inteligencia y con sabiduría. Recordemos que la inteligencia y la sabiduría solo es Cristo y solo están en Él. De tal manera que avanzar en el salat, avanzar, ir adelante, expandirse, no es por causa del esfuerzo propio, sino por causa de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa prudencia que hace que está atento
a la voz, a la instrucción de Dios, que está caminando con una total atención a la voz de Dios. Entonces no está nada desconectado. Después la tercera palabra es shalá, que significa estar tranquilo y seguro, estar en una atmósfera de tranquilidad, de seguridad. Y eso le permite ahí conectando tanto el avanzar, el caminar, el proyectarse, el expandirse con la sabiduría de Dios, con la dirección de Dios. Eso es lo que le permite estar tranquilo, le permite estar seguro, le permite experimentar una atmósfera tranquila y feliz. Entonces vemos esa tercera palabra y la que desprende a la cuarta palabra, que es shalom. Ese shalom del cual tantas veces el Señor, yo les decía, el Señor nos ha dicho, bendigan a las familias en cada saludo con un shalom, porque shalom es esa paz, ese bienestar, ese estar bien, pero sobre todo es por estar completo, por estar en plenitud. Shalom es ese bienestar por estar en plenitud. Entonces, todas estas palabras conectadas definitivamente nos hacen ver a Cristo. La prosperidad no tiene que ver con todo el esfuerzo que yo haga, con todas las habilidades y recursos que yo pueda tener, sino por causa de estar en Cristo, de estar dirigido por Él, por su palabra, por su voz, recibiendo su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, está recibiendo de Él todo. Y entonces eso hace que pueda avanzar, que pueda caminar, proyectar, expandir. Y entonces empieza a manifestarse todo aquello que hace que pueda estar bien, estar seguro, estar tranquilo, estar completo. Entonces vemos cómo es tan diferente el diseño cuando Dios te dice y le dice, yo deseo que tú seas prosperado. Te está hablando acerca de que su deseo es que puedas conocer su voz, que puedas escuchar su voz, que te dejes guiar, que te dejes conducir, que puedas recibir de sabiduría, inteligencia, cómo comportarse, cómo decidir en cada momento para poder generar ambientes tranquilos, seguros, de confianza, de certeza, de seguridad, y entonces vas a estar completo. No vas a tener sensación de que como que a veces sentir que alguien no prosperó es que algo le falta. Pues sí, le falta, pero no, y entonces busca todos los medios para obtenerlo, y se esfuerza y busca trabajar más y busca hacer más, y resulta que está apartándose de cómo Dios desea bendecir y aumentar y completar. Entonces es Él el que lo hace. Entonces vemos, estamos mirando un poquito dentro del contexto de lo que vimos la semana pasada, que es un diseño completamente diferente al sistema del mundo. Y no hay una fórmula, ¿sí? No hay una fórmula. Y no tiene que ver con cuánto te esfuerces, con cuánto hagas, con cuánto trabajes, porque puedes caer en un sistema de mucha esclavitud y solamente persiguiendo conforme al sistema del mundo, porque a veces hasta muchas personas se comparan con otros que tienen mucha, plenitud y muchos ambientes y formas tranquilas, seguras, pero se olvidan que han sido a causa de caminar en la sabiduría de Dios, en la bendición, en el cuidado, en la instrucción, en la voz de Dios. Y entonces quieren esforzarse y compiten y quieren alcanzar lo mismo y quieren tener lo mismo. Y es por eso tan tremendo que hablamos de esa sanidad financiera, porque la sanidad financiera no se trata de buscar tener más, sino de poder caminar en lo que es lo verdadero, el diseño de Dios. Entonces no hay fórmulas.
Simplemente lo que entender es que sí el reino se mueve con leyes superiores y que esas leyes superiores son para caminar en ellas, y al caminar en ellas pues van a tener conforme al resultado y al fruto que el Señor les estableció del cumplimiento de esa ley, ¿sí? Ahora, como les decía, no hay fórmulas, quiere decir que todo se resume a vivir conforme al, a lo que Dios busca, a lo que Dios quiere, conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Todo se resume allí. Entonces se resume en que caminar para que yo viva conforme a como Dios quiere que vivamos. Ahora, recuerden que hablábamos, y era una palabra que leíamos en Mateo 6, que dice, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Entonces, este tema financiero va a mostrar mucho de lo que es dónde está nuestro corazón, ¿sí? ¿Dónde está? Y entonces veíamos ahí en ese pasaje que dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, el corazón va a ser atraído hacia donde aquello que yo considero mi tesoro, aquello que yo considero la razón y el motivo el motor de mi vida. Entonces voy a ser atraído. Entonces voy a dedicar todas mis fuerzas, todo mi tiempo, voy a dedicar todas mis motivaciones, todos mis deseos. Todo se va a ir en pos de aquello que es el tesoro de mi corazón. Entonces, aún las decisiones, las acciones, todo se va a ir en pos de aquello que yo considero que es lo valioso, el tesoro, y el corazón se va a ir en pos. Entonces, si Dios es mi tesoro, mi deseo, mis motivaciones, mis decisiones, aún todo lo que yo hago, los motivos, las acciones, pues van a ser atraídas para responder a Dios. Van a responder y van a ser atraídas hacia Él. El sistema del mundo va a querer capturar el corazón y poner muchos deseos y muchas motivaciones y muchas cosas que se llevan aún hasta a desear y codiciar. Y eso hace que el corazón termine atrapado, seducido y esclavo. Entonces, por eso es tan importante que yo mire dónde están en mi corazón y hacia dónde es atraído. Porque allí donde esté mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Y recuerdan que hablábamos, les decía que a veces donde esté el corazón es porque está allí el tesoro. Y va a costar, cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, va a costar darles el corazón a Dios, porque no es lo primero, no es lo más valioso, sino que son otras cosas. Y están atraídas y seducidas. Entonces, donde esté el tesoro, allí está el corazón. Y se va a dar todo el corazón hacia aquello que se considera valioso. Entonces va a costar entregar el corazón. Va a costar entregar el corazón si Dios no es el tesoro. Es algo que es muy, muy, muy importante. Porque estamos hablando y nos hablamos a nosotros, somos hijos. Cada uno de nosotros somos hijos, hemos sido comprados por su sangre, hemos sido rescatados. Y Dios nos está llevando y nos está enseñando a vivir en otra estatura, en otro nivel, conforme a Él, conforme a su reino. Y por eso soltamos estas verdades. Y en este tiempo de entrenamiento y discipulado, amados, es importante escuchar lo que el Señor está hablando. Porque el mundo tiene una voz y está hablando muy fuerte. Y en este tiempo se está escuchando voces muy fuertes y voces que están poniendo mucho peso, pero también mucha debilidad en la fe y mucho temor por todas las economías, la forma de los
la parte financiera y muchas cosas que se están empezando y se escuchan en las naciones, no solamente en nuestra nación, se escuchan en las naciones. Pero Dios está hablando para llevarnos a otra estatura. Así que, amados, no se distraiga y deje que el Espíritu ministre, porque Él quiere enseñarnos cómo es en su reino. Las leyes de su reino, les decía, son superiores y se cumplen. Así que podemos caminar en esas leyes y que nuestro corazón responda a Él, no a la presión ni al sistema del mundo, no a la voz del mundo, sino por encima. Ser atraídos hacia Él, ser seducido nuestro corazón hacia Él y responda para amarlo y que sea ese amor que está por encima de todo. Pero hay algo que necesitamos saber, es que ese es el deseo de Dios. Dios desea, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que estés completo, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que crezcas, pero que todo experimente plenitud, todo experimente bienestar, todo experimente ese bien que está en el corazón del Padre. Entonces, este es un tema. Crecer en la sanidad financiera es crecer también en un tema de paternidad, porque ese es el deseo del Padre. No podemos ver a Dios como alguien distante o alguien de pronto que no está interesado en esta área, o alguien que está simplemente mirando como espectador. No, Él es Padre. Además, no es jefe tampoco, no es dictador, no es castigador. Él es Padre y ese es su deseo. Pero a Él le interesa, como Padre le interesa nuestra condición. Él quiere que nos vaya bien y Él quiere sobre todo empezar a cambiar muchas cosas que hemos aprendido, con las cuales nos hemos movido por generaciones. Y el sistema del mundo, el pensamiento del mundo, la forma, la manera, la cosmovisión del mundo se ha convertido como esa plataforma aún de los hijos de Dios. Y Dios está ya hablándonos. Él quiere estar, y vamos a tocar 2 puntos en esta noche, porque Él quiere que los resolvamos, porque Él quiere, en el deseo de su corazón está que resolvamos aquello que ha provocado situaciones difíciles, críticas, financieras, cuando el deseo de Dios es otro. El deseo de Dios es que te vaya bien, que nos vaya bien. Miren, ¿se acuerdan? Hay una palabra en Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, los discípulos son aquellos que caminan con alguien que le enseña y les enseña cómo vivir. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre. Está hablando el Señor Jesús. Estamos hablando que este es un tema de paternidad. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él no es alguien lejano, no es distante, no es alguien que está mirando a ver cómo castiga. No quita. Él no es como algunas veces hemos compartido cuando ministramos acerca de la paternidad de Dios. Él no es aguafiestas. Él no está con la tarea de quitar. Él es alguien que dice, en esto es glorificado mi Padre. O sea, en esto Él es reconocido y visto como alguien que Él es bueno. Dice, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre se goza y el Padre es glorificado porque los discípulos, los hijos, reconocen que es por causa de Él. Él es el que bendice. Él es el que nos ha hecho fructíferos. Miren, que llevéis mucho fruto significa que ha puesto en nosotros todos los diseños para ser fructíferos. Para ser fructíferos. Entonces, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y no está hablando solamente, lógicamente, dice, de que muchas personas le conozcan a Él,
de que haya mucho fruto de evangelismo, sí, muchas respuestas de oraciones, sí, pero es en que seas fructífero. Él puso en nosotros diseños para fructificar, para que siempre seamos personas que tienen abundancia de fruto. Y algo que quiero resaltar aquí, que no lo dice tanto el versículo, pero sí está allí de una forma implícita, es que los frutos tienen semillas y las semillas hacen que se multiplique. Entonces no quiere que seas solo fructífero puntualmente, sino que tengas semillas para dar, ¿sí? Entonces tú no puedes ser solo fructífero para fructificar un momento, sino porque Dios ha puesto en ti también semillas. Y algo muy importante es que las semillas no se usan para comer. O sea, las semillas que Dios da es para que volvamos a plantarlas en otros y multipliquen. Hay otras semillas que dejamos que sí se toman aparte. Este es un diseño de las cosechas. Entonces, el diseño de la cosecha es que esas buenas semillas se toman para volver a sembrar. Y hay otras que sí se utilizan para comer, pero hay otras que no. Así que hay que identificar cuáles son semillas, porque las semillas no son las que hacen que yo las vuelva a sembrar, las ponga para a que se multiplique. Entonces, ese es el diseño, que seas fructífero. Pero fructífero, quiero que miremos otra parte, otro pasaje, que está en Mateo 7:11, porque estamos entendiendo mucho que son esos diseños del Padre. Entonces, sí que seas fructífero, claro que sí. Pero mira este pasaje de Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Miren, el Padre tiene una característica, y así es que debemos crecer los hijos. Y es que Él es dador. El Padre es dador. Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas? Subraya eso, vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué cosas le da buenas? Buenas cosas a los que le pidan. Él es dador. Quiere decir que entonces Él nos hace ser fructíferos. Y nos dice, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Miren, Él nos da para que demos. Él no nos da para no... Y ese es el sistema del mundo. Miren, el sistema del mundo te lleva a ti a que lo que tú tengas lo hagas prosperar, sí, pero para ti. Para tu beneficio, para tu nombre, para tu renombre, para tu fama, para tu bolsillo. Y Dios sí quiere que seas próspero, que tengas fruto. Pero disimuladamente se está buscando renombre, se está buscando fama, se está buscando ser conocido. Y recuerden, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que des fruto. O sea, que no seas conocido, sino que Él sea conocido, que Él sea glorificado. Entonces, Él da fruto, Él da para que tú fructifiques y para que des buenas cosas, así como el Padre da. Des buenas cosas. Entonces, hay un diseño aquí muy tremendo, y es que Él es dador para que nosotros demos. Para que nosotros demos. Entonces, no se trata, dice, ¿sabes dar buenas cosas? Claro que sí, sabes darlas. Pero porque el Padre te ha dado primero. Entonces, no tomes lo que tienes para retenerlo, o para hacerte nombre, o para hacerte fama, o para hacerte alguien que usa los dones y los talentos para beneficio propio, para un bien propio, sino para bendecir a muchos. Entonces, Dios quiere que tengamos suficiente, sí. Dios quiere que seas próspero dentro del diseño de Shalom, de tener bienestar. Mira que no obtienes algo
y bueno, y como que otros, a causa de pararte o pasar por encima de otros. No, Él dice, para que tengas lo suficiente para dar siempre lo bueno, para dar siempre lo bueno. Entonces, Él asume que nosotros, todo lo que recibimos, que viene de su mano, es para dar, es para dar. Entonces, siempre tenemos que mirar es que no falte, porque el Padre dice, Él da a los que le pidan. Él es bueno, el Padre es bueno para que demos a los que, para que, Él da para que no nos falte, dice para que dará buenas cosas a los que le pidan. Pero le piden para tener, pero no para retener, sino para poder dar buenas cosas. Entonces, que nunca falte en tu casa, que nunca falte a esos seres amados, que nunca falte el que tú puedas dar, que nunca falte a todos los que Dios me dé la instrucción y dé la voz, la indicación de dar. Dios siempre va a poner en nuestro corazón dar, pero hay que dar también con sabiduría. Por eso es dar conforme a esa voz, a esa dirección del Padre. Entonces es importante mirar que cuando Él habla de sanidad financiera y habla de serás prosperado en todas las cosas, está hablando no para que miremos el dinero como el fin, ¿sí? Aún ver todo lo que puedas hacer laboralmente, materialmente, como el fin, ¿sí? Sino también, o sea, el dinero es la herramienta, ¿no? Es una forma, pero hay muchas cosas que Dios va a desarrollar. No podemos permitir que el sistema del mundo haga que sea lo que da identidad, da valor, sino que es algo que Dios va a permitir que se puedan alcanzar cosas con las cuales se va a bendecir a muchos. Recuerden que miramos dos pasajes, uno está en Efesios 1 y el otro está en Filipenses 4, y vamos a recordarlos, porque es importante poner esa plataforma, amados. No permita o sea, todo esto lo que está haciendo es que la palabra, la verdad de Dios que está siendo anunciada, empiece a hablar y a escribir en nuestro espíritu. Efesios 1:3, amados, búsquenlo. Es un pasaje también que hemos leído, que Arturo también compartió, y que necesitamos que se vuelva esa verdad escrita en nuestro espíritu. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Quién nos bendijo? El Padre. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y dónde está esa bendición? Dice, en los celestiales. O sea, ya está hecha, ya está allí, ya está establecido por Dios bendecirnos. Con toda bendición. Con todo aquello que yo puedan tener necesidad, con todo aquello que me va a completar, con todo aquello que me va a dar un ambiente de seguridad, que me va a permitir avanzar, que me va a dar esos diseños en sabiduría, en inteligencia. Todo, dice, todo está allí en los celestiales. Nos bendijo. Ahora yo estoy aquí. En lo natural estoy aquí, pero sé que todo está, la bendición está allí. Entonces Dios no la va a dejar allá, sabiendo que yo me estoy moviendo en otra atmósfera, sino que Dios me permite conectarme con lo celestial y que esto celestial se vuelva una realidad en mí. Se vuelva una realidad. Es una realidad. Todo lo que está en lo celestial es real. No es algo que simplemente como que hay es algo imaginario, no, es real. Lo real es lo que es de Dios, es lo espiritual, eso es real. Pero entonces eso celestial viene y se conecta.
en Cristo que une cielos y tierra, y toda esa bendición se hace real en mí. Debe hacerse real en mí, porque no está allá y yo aquí, sino que en Cristo se conecta. Miren Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y quiero resaltar nuevamente estos versículos porque son tan tremendos, son verdades, no son escritos, son verdades. Mi Dios suplirá toda vuestra necesidad, toda. Y Dios no está mirando mi necesidad espiritual y yo aquí y mi alma aquí y mis necesidades materiales aquí. No, Él nos ve como uno solo. No, somos seres para Él como uno, integrados. Por eso ese shalom, para que estés completo, para que todas las áreas, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo esté completo en Cristo, porque en Cristo está completo. Por eso la bendición, la prosperidad en Dios es tan diferente. Es para que estés completo, es para que tengas sabiduría, tengas inteligencia, recibas ciencia, seas prudente, seas serio y comprometido con lo que estás recibiendo, que sepas avanzar, que te proyectes, que camines, que avances, que te expandas. Y entonces vas a tener un ambiente tranquilo, de seguridad, de paz, de bienestar. Eso es, dice, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria. ¿Está allá? Sí, claro. En Cristo, en gloria, en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús se unen cielos y tierra. Así que podemos experimentar toda esa bendición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es importante entender. Y es que Dios Él empieza a compartirnos. Empezamos a entender que los diseños de Dios son los que van a empezar a conectar cielos y tierra. Están en Cristo. Pero Él me va a enseñar cómo se conecta lo que está en lo celestial, que puede ser que mis ojos no lo vean, mi espíritu lo puede ver, pero cómo lo conecto con los diseños de Dios, con esas leyes que son del reino de los cielos, que son del reino de Dios, están establecidas en su reino, y al vivirlas empiezan a hacerse, se conectan. Hablemos un poco, lo visible con lo invisible, con lo visible, y se vuelve visible, se completa, se empiezan a hacer realidad. Entonces esos diseños están hechos, están terminados, están en el cielo. Pero yo tengo simplemente que bajarlos a través de una ley que Dios estableció y se cumple. ¿Sí? Y empieza a haber cumplimiento. Diseños de Dios y empiezan a establecerse. Y vamos hoy a hablar un poco de eso. Entonces, queremos empezar a entender que lo espiritual no está separado de lo natural, sino que se unen en Cristo. Por eso hemos sido bendecidos en Cristo. Somos nos suple todo conforme a sus riquezas en Cristo. ¿Sí? Es en Cristo, no es por mi fuerza, no es por cuánto yo haga, no es por cuánto yo me esfuerce, no es por cuántos trabajos tenga, no, es por Él, es por Él. Entonces, dice, mi Dios dice, Él suplirá todo lo que nos falta. Él dará buenas dádivas a los que le pidan. Él lo hace. Aquello que está acorde a su voluntad. Por eso es tan importante, aún lo hablábamos el sábado, ser transformados en nuestra mente y en nuestra manera de pensar para conocer la voluntad de Dios. Porque si no somos transformados en nuestra manera de pensar, seguiremos pensando conforme al mundo. Y el mundo dice, si quieres tener más, tienes que trabajar más, tienes que retener más,
la ley de Dios dice, por eso te da para que des, pero el mundo dice, ¿cómo vas a dar? No, eso es tuyo, eso lo ganaste con tu esfuerzo. Y se te olvidó que Él te dio las fuerzas, que Él te dio la salud, que Él te dio el talento, que Él te dio la habilidad, que Él te dio la ciencia, que Él te dio la inteligencia, que Él te dio el tiempo. Y se te olvida. Pero el sistema del mundo dice, eso es tuyo. Pero las leyes del reino dicen otras cosas, otro. Entonces, ¿cómo los conecto? Cuando empiezo a ver esas leyes y empiezan a ser reales. Porque las leyes se cumplen, las leyes del reino se cumplen, las leyes que Dios estableció siguen siendo vigentes, siguen siendo eternas, siguen siendo absolutas, no cambian. No, en Él no hay cambio ni sombra de variación, son eternas. Entonces, necesitamos entender, pero antes de hablar de esas leyes, hablaremos de esas leyes la próxima semana. Vamos a entender que hay dos condiciones que es bueno conocerlas, en las cuales se puede estar y que se puede estar sumergido en un momento de la vida, o generación a generación. Una de esas condiciones es la escasez y la otra la pobreza, y son diferentes, y vamos a hablar en esta noche acerca de estas dos, la escasez y la pobreza, porque son dos condiciones para poder hablar acerca de y ministrar de la sanidad financiera. Necesitamos entenderlas y necesitamos verlas desde la perspectiva de Dios. Entonces, una de estas es destructiva y la otra es formativa. La escasez es necesariamente, y Dios busca, sea formativa. Pero la pobreza es algo que es un antidiseño. Entonces necesitamos empezar a hablar un poco al respecto, para empezar a hablar y caminar en esta sanidad financiera. Hablemos primero de la escasez, que es importante saber que la escasez es una condición temporal. La escasez nunca es destructiva, pero sí va a ser formativa. Va a ayudar a procesos que se necesita para cambiar una condición, para cambiar un estado de corazón. Es formativa. ¿Se acuerdan? Decía, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Entonces, va a trabajar mucho en muchas áreas. Entonces, toda la escasez tiene un principio y tiene un fin. O sea, por eso es temporal. Y habrá momentos, sí, en que aún los hijos de Dios pasen por temporadas de escasez. Pasen por temporadas de escasez. Entonces, es bueno que se sepa que la escasez tiene esa característica de ser temporal. Es formativa. Va a ayudar a mostrar el estado del corazón, dónde está el corazón. Y va a mostrar que que aún los hijos de Dios no hay, o sea, se puede tener temporadas de escasez, ¿sí? Y no quiere decir que entonces pues ya las cosas pues como que se sienta destruido, acabado. Es la forma también, porque va a empezar a ver, el Hijo de Dios va a empezar a mirar de otra manera y va a empezar a ser tratado en su proceso. Recuerden que hablábamos que el Padre, es un tema también, el Padre va a empezar a mirar cómo tratar ese corazón. Y entonces ese es un momento en que Dios, en medio de esa escasez, el corazón va a trabajar, va a ser tratado y va a ser formado. ¿Qué pasa en tiempos de escasez? Que se va en el diseño formativo que Dios
pues va a aprovechar, puede ayudarnos a subir a una estatura de fe. Nos va a subir a ver y a caminar en nuevos niveles de fe, en ver esas leyes del reino y toda la manifestación. Empezamos a ver la manifestación del Shaddai, empezamos a ver ese Dios que no está lejano, que está cuidando. Pero sí va a permitir que el corazón quede expuesto. El corazón va a quedar expuesto y va a quedar expuesto por la forma como ve la situación, como habla en medio de la situación, como empieza a responder en medio de la situación de escasez. Entonces, ese proceso, ese tiempo de escasez va a tratar profundamente el corazón, va a tratarlo. Y va a exponer, como les decía, lo escondido y va a mostrar realmente cuál es el tesoro. Y en ese proceso Dios va a empezar a trabajar todo aquello que estorbe en el propósito, en crecer en estaturas, en niveles de fe, en estatura de gobierno, de ver el cielo manifestarse. Ahora, ¿se acuerdan? Hay un pasaje que Pablo decía, Filipenses 4, versículos 11 al 13. Filipenses 4, Pablo, cuando escribe Filipenses, él está en la cárcel, ¿sí? Él ya fue tomado preso, está en la cárcel. Y bueno, en medio de esta situación, es una carta de mucho gozo, porque él dice, gozaos en el Señor, os digo, gozaos, dice Filipenses 4:4. Pero miren lo que dice, no lo digo, estamos leyendo Filipenses 4 del 11 al 13, no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Qué era lo que es la condición de Pablo? Aprendió a estar satisfecho con lo que tenía. Aprendió. He aprendido, dice, a estar satisfecho con lo que tengo. Sé, miren, sé, es algo que aprendió, sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia. Miren, era tremendo cómo su corazón podía estar en shalom, en pobreza, en necesidad, como en abundancia. Y su corazón no se iba, porque uno de los peligros de tener la abundancia es que el corazón se puede distraer de Dios y creer que es por sí mismo, que fue por su propia mano. Entonces dice, sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Miren, Pablo aprendió el secreto. Pablo decía, sé, he aprendido, no es algo que lo sabía, lo aprendió. Aprendió a estar en momentos de escasez como en momentos de abundancia. Y su corazón nunca cambió respecto de el tesoro de su corazón. Sé tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. ¿Cuál es el secreto? Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Arturo nos ha predicado sobre esta verdad. He aprendido, se me ha hecho aprender el secreto. O sea, aprendió el secreto. ¿Cuál? El versículo 13 que tanto repetimos. Todo lo puedo en Él que me fortalece, en Cristo que me fortalece. Miren,
es algo en lo cual la escasez empieza a enseñar, empieza a entrenar, nos enseña, nos hace aprender. ¿Y qué nos enseña, qué nos hace aprender? El secreto, el shalom que es Cristo, el bienestar, que yo puedo estar bien en momentos de necesidad como en momentos de abundancia, y mi corazón no cambia, y mi corazón no se va y ni se desvía. Y en medio de la necesidad, sé el secreto, porque mi Dios, por eso sigue en Filipenses 4:19, sigas leyendo, estamos en Filipenses 4:11 al 13, por eso termina, dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que necesito, conforme a las riquezas en Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Sabía que era bendecido con toda bendición desde los lugares celestiales y empezaba a disfrutar en todo, el Padre le daba buenas dádivas, en todo. Entonces, en momentos de necesidad, vio cómo el Padre suplía. En medio de la necesidad, por eso escribe Filipenses 4:19, y no era porque un pasaje muy bonito, muy como inspirado, no, fue porque era su realidad. Mi Dios suplirá todo lo que tengamos necesidad, todo lo que nos falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo. Él suple, porque el cielo, Él estableció, aunque la tierra fructifique, todo debe dar fruto. Él lo estableció. Entonces, en momentos de necesidad, Pablo aprendió. En momentos de abundancia, Pablo aprendió el secreto, que es Cristo. Cristo es el que suple todo. Cristo es el Padre dando todo lo que necesite a través de Cristo. Todo, todo. El cielo empieza a hacer que la tierra responda y se mueva. Entonces, miren qué diseño más tremendo. La escasez trata el corazón, forma el corazón y nos enseña. Nos enseña. Y nos enseña, dice, ahí decía, he aprendido a estar satisfecho. Satisfecho no es conformarse, sino si esto es lo que hoy tengo, estoy agradecido. Y satisface mi vida. Pero también sé que Cristo es el que suple todo lo que yo necesito. Satisfecho hace que yo no hable de más, porque en medio de la necesidad es cuando empieza la queja, empieza la murmuración, empieza la comparación, empieza el temor, empieza la angustia, empieza el afán. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? Se empieza a separar todo, como que empieza la angustia y todo empieza a entrar en crisis, en confusión, entra todo en desorden. Entonces, es algo que empieza uno a entender. Pero dice, aprendió el secreto. En tiempos de necesidad se aprende el secreto. Y por eso yo les decía, y estamos aprendiendo todos, amados, estamos escuchando la voz del cielo, porque hay momentos y hay cosas que pueden escucharse en el mundo, en las noticias, en la realidad de tal país, de tal nación. Sí, pero aprendamos el secreto. El secreto es que todo lo podemos en Él. Él nos fortalece y Él viene y suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, aprendemos.
Ahora, yo quiero que miremos que la escasez no viene porque sí, solo que se da porque tiene causas, porque mi corazón necesita ser tratado, porque necesita ser que mi corazón se vuelva al tesoro que es verdadero, que es Dios, que es Cristo mismo. Y entonces puede venir, dice, para que mi corazón sea tratado, para que mi corazón sea descubierto, descubra cosas que no están bien, y que el corazón de pronto está entrando en temor, está entrando en inseguridad, está entrando en falta de fe, en derrota. El corazón de pronto también se está volviendo codicioso, con ambición, avaricia, y la avaricia es idolatría. Y Dios trata fuerte la idolatría y la codicia, la avaricia, el querer tener, porque miro al otro y quiero tener lo que el otro tiene. Eso se vuelve idolatría y Dios lo trata. Y entonces puede venir para ser tratado el corazón, pero viene, también hay una causa que viene, que es muy fuerte. Está en Deuteronomio 28, es un pasaje que se ha leído tantas veces, Deuteronomio 28, amados. Vamos a leerlo del versículo 1, 2, vamos a leer solo unos versículos. Yo les voy diciendo cuál versículo vamos leyendo, en Deuteronomio 28. Y sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra, y por haber obedecido la voz de Jehová tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y empieza a describir todas las bendiciones. En todas, y muchas son áreas financieras, ¿sí? De familia, financieras, muchas son. Versículo 12. Jehová te abrirá su buen tesoro de los cielos. Qué bonito eso. Él te abrirá. ¿Por qué te lo abre? Por tu obediencia, por escuchar su voz y obedecer. ¿Se acuerdan? Shema, oír para obedecer. Te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Ese es el deseo de Dios. Pero es el deseo porque dice, todo esto sucederá si oyes atentamente la voz de Jehová tu Elohim para obedecer. Entonces, por eso hablábamos, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí donde esté tu tesoro está tu corazón. Está tu deseo, conocer el deseo de Dios, el deseo de lo que es agradable para Dios. O te estás desviando en pos de otras cosas y Dios es lo opcional. Pero Él dice, si sucede, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Elohim para obedecer, entonces Él abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo. Miren, subráyelo, porque dará lluvia en tu tierra a su tiempo. Nunca vendrá tarde, sino que vendrá, dice, y Él bendecirá toda obra de tus manos. La bendecirá. Entonces, y bueno, sigue esa palabra, prestarás a muchos, pero tú no tomarás prestado. Versículo 15, pero, dice, pues sucederá que si no obedeces la voz de Jehová tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Versículo 23 y 24. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. En lugar de lluvia Jehová dará
a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruido. Entonces hay un resultado por obedecer, oír atentamente su voz y obedecer, y otro resultado tan diferente por desconocer su voz, por ignorar su voz, por simplemente, dice, no escuchar. Y entonces dice, todo esto te alcanzará. Y describe, sigue todos esos versículos, que no los vamos a leer, pero sí los puede leer después. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Los cielos se cierran. Miren, la lluvia es ese símbolo de Dios, de bendición de Dios, para regar las semillas, para hacer que la tierra fructifique, para que la tierra dé su fruto. Y entonces dice, los cielos serán de bronce, se cerrarán, y la tierra de hierro. O sea, la tierra no va a soltar su fruto. Y entonces tu tierra, como pasó en Génesis 3, la tierra será dando espinos, cardos, será duro, que fructifique algo, que algo funcione, que algo salga bien. Entonces dice, y la tierra, y de hierro la tierra que está debajo de ti. En lugar de lluvia vendrá polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruida. O sea, todo, cuando viene la escasez, que viene que la tierra no da su fruto, que por más de que te esfuerces, que trabajes, no da su fruto, porque has caminado separado de Dios, y se separa y no se escucha su voz, y no se obedece, y no se está dispuesto a conocer cuál es el deseo de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, en todo, en toda nuestra manera de vivir, en nuestras decisiones, en aquellas cosas que se dan lugar a la carne, en aquellas cosas que simplemente hago religiosamente, pero no, el corazón está lejos de Dios. Entonces, pero hay una tremenda bendición cuando dice, oye su voz. Y es muy lindo y quiero volverlo a leer. Entonces, oyes atentamente la voz de Jehová tu Elohim para obedecer. Entonces Jehová te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Entonces, la escasez también viene porque mi corazón se ha ido en pos y está atraído por otras cosas, y Dios quiere tratar mi corazón para que realmente yo le dé mi corazón a Él. Viene esa escasez para tratar, es formativa, pero también viene a causa y como consecuencia de que mi corazón no está dispuesto a obedecer a Dios. Entonces los cielos se cierran. ¿Dónde están las bendiciones celestiales? Bendecidos en toda bendición, en los celestiales. Pero los cielos se cierran a causa de la desobediencia. Y la lluvia se vuelve de hierro, no da su fruto. ¿Por qué? Porque pues no tiene lluvia, no hay agua. Entonces la lluvia es ese sinónimo de ser bendecido, de ser, de que la semilla sea regada, fructifique. Todo eso es la forma como Dios dice, es bendición. Muchas veces decimos que llueva, lluvias de bendición sobre ti. Es una forma, es una expresión. ¿Por qué? Porque es así como Dios muestra que quiere bendecir nuestras vidas, nuestras tierras, todo lo que en lo que Él nos ha encargado. Entonces, por causa de la desobediencia, es que viene toda esta consecuencia. Ahora, hay un pasaje que justamente habla al respecto, y es en Primera Reyes 17. Vamos a buscarlo, amados. Vamos a buscar ese pasaje, porque estamos hablando de la escasez. Y la escasez viene cuando los cielos se cierran. Y los cielos se cierran y no dan su fruto.
causa de la desobediencia. Primera de Reyes 17 es el pasaje cuando está Elías. Y Elías está en el tiempo de Acab y Jezabel. ¿Sí? Ustedes saben que Acab fue uno de los reyes que más lejos vivió de Dios, más apartado, y dio lugar a Jezabel. Y Jezabel era justamente a causa de que había un Acab que asimiló Acab era rey en Israel, y asimiló toda la cultura, toda la forma de idolatría, y trajo sacerdotes de Baal a Israel a causa de Jezabel. Y Jezabel impuso toda la hechicería, toda la idolatría, toda esa fornicación espiritual, porque habían rituales a los dioses, rituales sexuales que eran parte de los cultos que ellos realizaban. O sea, unas cosas tremendas. Se sacrificaron hijos, o sea, eran tiempos muy, muy, muy duros. Y todo eso Acab lo trajo al casarse con Jezabel. Que Jezabel pues era también, era hija de rey, pero era totalmente del reino pagano, y pues la trajo a Israel y convirtió a Israel en un lugar que Dios aborreció. Entonces el pueblo también se iba en pos de los dioses de Jezabel. Cambiaron, y los sacerdotes, todo se convirtió en un culto pagano. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a causa de esta desobediencia, de estar apartado, se cerraron los cielos. ¿Y se acuerdan? Que entonces Elías dice, y le dice acá, le dice que no habrá más lluvia. En 3 años no lloverá, sino por su palabra. O sea, Acab produjo en toda su desobediencia, y todas lo que permitió a través de Jezabel entrar al reino de Israel, toda esa inmoralidad y toda esa perversión y toda esa idolatría, la trajo para el pueblo, y las consecuencias fue que se cerraron los cielos. ¿Se acuerdan que leíamos eso en Deuteronomio? A causa de desobedecer, de no escuchar a Dios, los cielos se cerrarían, serían de bronce, y la tierra no daría su fruto. Entonces, a causa de esa desobediencia, que se desviaron, Dios cerró los cielos a través de la voz de Elías. No lloverá, sino por mi palabra, decía Elías, que era lo que Dios le había dicho. Entonces, en ese pasaje, dice, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer varios pasajes de varios versículos de Primera Reyes 17, porque es bien, bien importante esto. En tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, era necesario, Dios quería tratar el corazón de aquellos que se habían desviado en pos de, pero también vino la escasez a causa de la desobediencia, a causa de la desobediencia. Entonces hubo necesidad, y en medio de esa necesidad el corazón es tratado, el corazón es formado, pero también empieza Dios a moverse con otras leyes superiores en medio de esa necesidad. Elías Tisbita, estamos desde el versículo 1 al 16, y Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Miren, ni rocío ni lluvia. Y la palabra de Jehová vino a Elías, apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Esa declaración de que los cielos se cerraban, también iba a cobijar a Elías. Elías también iba a sufrir
esa sequía y esos cielos que iban a tener, que no iba a llover y que la tierra no iba a producir. Elías también estaba viviendo esa situación. O sea, Elías no estaba, dice, a ustedes y yo, no. Elías también estaba viviendo la sequía. Pero Dios empieza a decirle y empieza a hablarle sus diseños. ¿Recuerdan que les decía? En medio de la escasez, Dios trata el corazón y nos empieza a llevar a subir a otros niveles y a otra estatura. Y empieza a hablarnos conforme a otras leyes. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues partió y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¡Qué tremendo! Miren cómo las leyes del reino son superiores. Pero Elías estaba también en ese tiempo de sequía. ¿Se acuerdan? Pablo decía, sé vivir en necesidad y sé vivir en abundancia. Bueno, aquí Elías estaba también metido en ese tiempo de escasez que estaba viviendo Israel. Pero Dios dice, empieza a hablar, te he bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces vas a empezar a escuchar cómo el cielo va a empezar a llevar para ti esa bendición con que has sido bendecido, a suplir todo aquello que tengas necesidad. Y entonces Dios le da la instrucción de ir al arroyo. Pero algo que uno dice, amados, y no lo mire como si fuera una historia, y mucho menos pensar que la Biblia son leyendas. Esto es verdad. Él envió cuervos para que le llevaran pan y le llevaran carne. El reino se mueve con otras leyes. Y Dios se encargó en medio de la necesidad, en medio de la falta, de la escasez, Dios se encargó con sus leyes, dice, porque yo enviaré, ¿sí? Yo he mandado, dice el Señor, y qué tremendo, dice, he mandado a los cuervos que te sustenten allí. O sea, el cielo dio una orden para sustentar a Elías. Y les he mandado para que te lleven carne, pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Y Elías aprendió a vivir con el pan de ese día, ¿sí? Era en la mañana y en la tarde, así como en el pueblo en el desierto. Pero eran tiempos de necesidad, ¿sí? Eran tiempos de necesidad, aún en el desierto. ¿Era necesidad? Sí, pero Dios cuidó de ellos 40 años y nunca les faltó ni el pan en la mañana, y lo recogían cada mañana y les dio agua y les dio carne. Solo que el pueblo se quejó. Pero así como Pablo decía, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir con lo que tengo. Entonces, algo tremendo es que cuando, si solo tengo pan y solo tengo agua, puede empezar a venir la queja. Pero en esos tiempos es tratado el corazón y empieza a ser formado para que Dios sea el tesoro. Y eso es con gratitud. Gracias, gracias por el pan. Gracias por esto que hoy tengo. Y dice que entonces bebió también del arroyo, y pasados los días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Claro,
Ahora, ¿qué pasaba en ese momento? Se secó el arroyo. Y entonces se puede empezar, el corazón empieza a angustiarse. Fácilmente podía angustiarse y entrar en crisis. Y por eso él decía, en tiempos de necesidad, lo más importante es cuidar lo que hablamos. En tiempos de escasez es importante cuidar lo que hablamos. Y empezar a revisar a causa de que está siendo tratado mi corazón. Está siendo sacado mi corazón de otro tesoro para que sea Dios. He desobedecido, me he apartado, porque Dios dice que Elías obedeció, y cuando se acabó el agua del arroyo, pues fácilmente podía Elías entrar en angustia, en murmuración hacia Dios. Pero dice, la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Miren, Dios vino a ese momento en tiempos de necesidad, en tiempos de escasez. Se acabó el agua del arroyo, ya los cuervos no vinieron más a traerle pan y carne, pero viene palabra de Dios. ¿Qué es lo importante en tiempos de necesidad? En tiempos de escasez, siempre escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de la queja, no escuchar la voz de la murmuración, no escuchar la voz del temor. Era escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y Dios entonces le dijo, ahora ve a Sarepta, levántate, porque yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios ya tenía preparado todo para... Elías estaba en tiempos también de necesidad, de la escasez. Pero Dios fue conduciendo y trayendo de provisión del cielo. Ahora dice, ve. Y lo primero cuando se encuentra con la viuda, qué tremendo, era una mujer viuda, una mujer que tenía aún un hijo. Y uno pensaría, dice, bueno, una persona con mucha necesidad, sí. Y entonces dice, le he ordenado para que te sustente. Y algo que tenía Elías era que se levantó y obedeció. Y le dijo a la mujer algo que me parece tremendo. Tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo? No había agua. No había agua. En toda la tierra no había agua. Se estaban secando, se había secado ya el arroyo. Se secó. Y entonces dice, no hay agua. Y la mujer, sin embargo, le trae agua. Le trae agua para beber a Elías. Y entonces le dice, después le volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive Jehová tu Elohim, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Miren, ¿saben? Dios le había dado la orden. Posiblemente la mujer no tenía toda la precisión, algo estaba pasando en ella y ella solo respondía a la voz de Elías y le llevó el agua. Y ahora Elías le está pidiendo pan, pero esta mujer le dice, pues mira la condición en que estamos, no hay agua. La tierra se ha vuelto de hierro, los cielos de bronce, la tierra no da su fruto, no hay trigo, no hay nada, hay escasez.
No tenemos, yo solo tengo, y miren la expresión que dice, un puñado, ¿sí? Un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. No tenía más, no tenía más, pero Elías le suelta una ley del reino y le dice, no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero. Miren, Elías le empezó a hablar del diseño de la primicia. Hazme a mí primero. Mira, la mujer en necesidad o una persona en necesidad, sin ese entendimiento de Dios, de los diseños de Dios, va a decir, ¿por qué? Esto es para lo poquito, ¿por qué se lo voy a dar a un extraño? ¿Por qué se lo voy a dar a alguien que simplemente llegó a pedirme? ¿Por qué? Alguien que no tiene esa mente, que entiende los diseños de Dios, puede quejarse, murmurar, reclamar, decir que es injusto. Pero Dios había preparado a esta mujer para que pudiera ver y escuchar esa voz de Elías, porque Elías la estaba metiendo en esos diseños del reino. Dice, hazme a mí primero la primicia. La primicia. Y la primicia es la forma como yo le doy a Dios. A veces, por ejemplo, cuando se habla de ofrenda, dar a Dios de la primicia, el diezmo, se reacciona, pero no hay esa mentalidad de las leyes superiores de Dios. Y entonces aún se cree que no, que yo miro cuánto pongo en mi corazón, cuando Dios te está diciendo y está hablando lo que Él te está pidiendo. Y en este momento esta mujer estaba escuchando un principio, una ley que se cumple. Los principios son esas leyes que tienen diseño, porque son dadas por Dios y se cumplen. Dame a mí primero y tráeme, dice, una torta pequeña, tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Miren, no se quedó con todo. Elías no se comió todo. Era una torta pequeña, pero tráemela a mí. Pero esta mujer en ese momento se le estaba quebrando todo ese sistema del mundo, de esas leyes. ¿Cómo le vas a dar? Si tú has trabajado por esto, si tú eres el que te has esforzado, si tú eres el que... Y Dios está tratando y dice, yo te he dado. ¿Se acuerdan que veíamos en David? Decía, de lo recibido de tu mano, te damos. David entendía de dónde, quién le había dado primero para él poder darle a Dios. Y entonces dice, dame a mí primero, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Elohim de Israel dice así, la tinaja de la harina no escaseará, ni la vasija del aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y comieron ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. Miren, no mire esta palabra como algo que pasó. Mire esta palabra como esa voz de Dios que está hablando, que está diciendo, Él es su voz, su palabra, sus diseños son eternos, sus leyes son eternas y se cumplen para siempre. Esta mujer fue introducida en las leyes del reino y le trajo a Elías primero su agua, su pan, y comió Elías
ella, su hijo, su casa, pero Dios cumplió. ¿Cómo ocurrió? Miren, no, aquí es donde viene ese quiebre de esos niveles de fe. Así como los discípulos, solo tenemos 5 panes, 2 peces. Bueno, preséntalos. Solo hay eso, escasez. Pero dice Dios, nunca, mientras faltó la lluvia, nunca escaseó la harina ni el aceite en esta casa. ¿Qué ocurrió? Así como mandó los cuervos, así como hizo que lloviera maná del cielo, así como Dios proveyó de tantas formas, Dios se encargó. Pero por causa que esta mujer se respondió a las leyes del reino. Nunca, dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. Entonces, es muy tremendo cuando empiezan las leyes del reino y Dios quiere introducirnos a caminar en esas leyes. Si hay escasez, la escasez, ¿por qué ha venido? Por causa de que el corazón fue seducido por otras cosas. Bueno, Él lo va a tratar. O por causa que porque Elías estaba respondiendo en obediencia a Dios, pero también estaba metido en la escasez. Sin embargo, Dios puso por encima, abrió los cielos para Elías y para esta mujer que se introdujo en los diseños del reino. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene esa escasez, cuando los cielos se cierran? Y hay una palabra en 2 Crónicas 7, versículos 13 y 14. ¿Qué hay que hacer cuando los cielos se cierran? Por causa de la desobediencia, por causa del corazón estar seducido por otras cosas, por causa de que veo que Dios quiere tratar mi corazón para tener mi corazón, para que yo le dé mi corazón, para que no haya codicia o avaricia y si mi corazón se vaya en pos de eso y lo deje a Él, deje el primer amor. Segunda de Crónicas 7, versículos 13 y 14, dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miren, cuando los cielos se cierran, cuando se empieza a ver que hay escasez, hay sequía, que la obra de las manos no fructifica, que no hay respuestas, que hay mucho esfuerzo pero no hay fruto, los cielos pueden estar cerrados. Y preguntar es la escasez, ¿por qué es? Porque mi corazón se desvió a su voz, a no obedecerlo, porque se dejó atraer por otras cosas, por otros tesoros, porque hubo una total apartarse de Dios como casa. Entonces se cierran los cielos, pero dice, los cielos se cierran y no hay lluvia, o hay langosta y se come el fruto y no prospera. Dice, o si viene y hay enfermedad, la enfermedad se come las finanzas. Pero dice, si mi pueblo se humilla, o sea, y se arrepiente, invocan mi nombre y oran, y se convierten de sus malos caminos, entonces el Señor oye y abre los cielos, perdona y abre los cielos para sanar la tierra. Es muy tremendo que este tiempo de escasez, por eso es formativo, Dios empieza a tratar nuestro corazón. Pero en medio de la escasez, Dios empieza a abrir los cielos para que podamos ver que en sus diseños hay respuestas. Dios hace que sus leyes empiezan a moverse
de otra manera en medio de aquellos que están decididos a oír su voz como lo hizo Elías y caminar obediente a lo que él, y en este caso sumergió a la mujer en principios, en leyes. Entonces, esa sequía que trajo tanta escasez mostró cómo Dios empieza a derramar bendición que sobreabunda, porque nunca escaseó. Dice, nunca a esta mujer, la harina de la tinaja no escaseó, ni disminuyó el aceite. Entonces, en tiempo de escasez, a alguien que está sumergido y obediente y vive en los principios y en las leyes de Dios, es porque empieza a ver que no escasea, no hay escasez. Que posiblemente no haya la abundancia, porque esta mujer no es la escaseó, pero nunca se quejó, pero ni harina ni aceite. Nunca le faltó, nunca. Entonces, tendríamos que preguntar, ¿estoy viviendo los diseños, los principios de Dios? ¿O he dejado? He dejado de lo que es el principio, la primicia, la ofrenda. En tiempos de escasez, se va a empezar a ver cómo Dios me lleva a subir esa estación, a una temporada, a una estación de fe mayor, a una estación de fe. Tengo que ver qué es lo que está en mi corazón. ¿Te cuesta dar? ¿Te cuesta ofrendar? ¿Te cuesta? Porque entonces puede ser que el tesoro de tu corazón está lejos de Dios y se necesita volver a Él. Entonces es importante que en ese tiempo se quite todo aquello que llenó el corazón, el orgullo. Miren, el orgullo es algo muy fuerte. Se empieza a descubrir el corazón. Aún has dejado de ser agradecido y has creído que todo es por tu mano, que todo es por tu fuerza, que todo ha sido porque es tu trabajo, y se te ha olvidado que ha sido Dios. Entonces Dios quiere tu corazón y a veces toma esos momentos para poder en que los cielos se cierran para tratar el corazón y hacer que volvamos a Él. Y aunque hayan tiempos de necesidad, de escasez, hay quienes estando allí en casa pueden estar viviendo y haciendo que muchas bendiciones de Dios empiecen a manifestarse y que la harina no escasee ni el aceite, y para que siempre haya en tu alacena, nunca falta. Hay cosas sorprendentes de Dios, milagros de Dios tremendos, pero todo se da. Recuerda Deuteronomio 28. Si oyes atentamente su voz y obedeces, ¿qué está diciéndote Dios? Y obedeces. ¿Qué te ha dicho que debes cambiar? ¿Qué te ha dicho que debes obedecer? ¿Qué te ha dicho? Y el dinero siempre va a ser una forma que va a exponer lo que está en nuestro corazón. Va a exponer a qué Señor es el que está. O es Dios o es Mamón, el Señor de las riquezas, que seduce el corazón. Entonces, son tiempos y son momentos en los cuales yo debo aprender a hablar, pero sobre todo aprender a oír. ¿A quién oigo? En tiempos de necesidad, ¿a quién oigo? Y si oigo, debo oír la voz de Dios, no la voz de las circunstancias, no la voz de lo que está aquí hablando, no la voz de las cuentas, no la voz. Es pregúntale, Señor, ¿por qué estamos en esta necesidad, en esta escasez, cuando tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, cuando tú sabes y sé que tú suples todo lo que falta?
porque aún hay trato en mi corazón. ¿Necesita ser tratado? ¿O hay un tiempo de una estación de un nuevo nivel de fe? Elías gobernaba en ese tiempo y por la palabra que le oía a Dios, él hablaba. Y muchas cosas ocurrieron por la palabra de Elías, hasta que por palabra de Elías, Dios le dijo, es el tiempo que vuelva a llover. Entonces, esa estación de escasez nos enseña también a hablar, nos enseña también a quién escuchar y nos enseña en dónde poner nuestros ojos, nuestra mirada, para saber que los cielos, dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. En la mujer se aplicó esa ley y se aplicó esa ley para poder establecer los principios y las verdades y el cumplimiento de las leyes del reino. Así que, amados, hoy vamos a dejar ahí para permitir que el Señor hable en tiempos de escasez. Si hay tiempos de escasez, ¿por qué estamos en tiempos de escasez? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué debe ser tratado? Para que podamos entonces volvernos a Él. Y en medio de toda esa escasez, ver cómo Él suple. Y ver cómo trae las respuestas del cielo para poder ver y responder a todo lo que podamos necesitar. Pero nunca olvidemos que en el deseo y el corazón de Dios es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que estés completo, que tengas bienestar, que te sientas bien, que te sientas feliz, que te sientas seguro, que puedas avanzar, que puedas recibir del cielo sabiduría, inteligencia. Pero nunca se te olvide que tu corazón es para Él y que todo lo que tengas no es para tu nombre, tu renombre, tu fama, es para bendecir a muchos, para dar. Y al primero que damos, no porque Él necesite, sino porque es la forma como nuestro corazón es tratado para que los tesoros y las riquezas no se apoderen de nuestro corazón, es dándole a Él. Has dejado de dar, has dejado de ofrendar. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y por causa? ¿Qué causa ha venido esa escasez? Él está trayendo sanidad financiera y nos está enseñando las verdades, los principios, las leyes de su reino, que son superiores a todas las leyes del sistema del mundo. Padre, agradecemos por esta noche. Gracias por tu palabra, pero gracias también porque en medio de aquellas necesidades, aquella que falta, podemos conocerte y podemos ver que tú eres Padre, pero también, Señor, como Padre quieres nuestro corazón. Tú quieres ser lo primero, que nuestro tesoro seas tú. Y Padre, en este tiempo, quede expuesto a nuestro corazón a todo aquello que pueda estar, haya seducido el corazón y lo haya atraído y lo haya conquistado para ir en pos de otras cosas fuera de ti. Y Señor, que se quede expuesto todo aquello que también pueda haberse levantado como codicia, como avaricia, como orgullo, como el creer que el dinero, que lo material es lo que da un nombre, que da una fama, que da una posición, que hace valer, que hace sentir que es alguien. Señor, que nada, Señor, nos haga apartar o desviar de ti. Que nada seduzca nuestro corazón, sino que sea solo tú, y nuestro corazón vaya en pos tuyo. Padre, y en tiempos de necesidad, cualquiera que sea
la necesidad que se esté viviendo en cada familia. Señor, que se pueda ver que tu corazón hay un deseo y es bendecir. Pero la causa de la escasez y de la necesidad, puedas tú, Señor, mostrar para que cada uno sea tratado. Cada uno seamos tratados, seamos formados por ti. Pero en medio de toda necesidad también podamos ver cómo tú eres quien te encargas y provees. Y en todas tus leyes, Señor, en la vivencia de tus leyes se aplica que así como esta mujer nunca le faltó ni la harina ni el aceite, nunca faltará, Señor, nunca faltará. Tú suplirás todo lo que falte, todo lo que se necesite conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú quieres sanarnos también financieramente. Que nuestro corazón sea para ti. Sea para ti. Que nuestro oído y nuestra obediencia sea para ti. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te honramos, te agradecemos. Tú eres bueno, tú eres fiel, y tu palabra es verdad, y tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es esa voz eterna que sigue estando y haciendo para aquello para lo cual tú envías tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te honramos. Como familias te honramos. Y te honramos oyendo tu voz, obedeciéndote. Gracias. Sea tu bendición sobre cada familia. Y que esta voz que se ha soltado en esta noche, seamos todos escuchando atentamente lo que quieres hablarnos y cómo tú quieres sacarnos, y que en todo, Señor, nos vaya bien. Ese es el deseo de tu corazón. Pero es un corazón, Señor, que también necesitamos ser tratados. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bien, amados, que tengan un lindo tiempo de familia allí, un buen descanso, pero atentos a seguir escuchando su voz. Para aquellos amados que están en Bogotá, nos vemos, nos encontramos el sábado adorando juntos, pero también unidos con aquellos que nos siguen a través de la señal, la transmisión. Estamos conectados, soltando una voz y levantando a Cristo. Él es todo y Él es la razón de nuestra adoración. Así que nos vemos. Un abrazo. Shalom, shalom.